¿Cómo está San Andrés de Giles? Iba a decir cómo anda, pero ya el chiste No, de la no, otra no. vez no. Está en el mismo lugar. Está está menos mojado que ayer, porque ayer se mojó San Andrés de Giles, hoy está Sí. más o menos se está secando. Así que está bien. Bueno. No, la verdad que está bien, un poco de frío. ¿Puede levantar Vamos a un decir la cachitín verdad, la cámara, está. Aníbal, querido? ¿Puede levantar un poquitín la cámara? Hágame la gauchada. Sí, porque. Sí, ahí está. Ahora sí. Estaba Papá. moviendo No, el bigotín solamente. no, lo que ocurre que lo que pasa que con el discurrir del tiempo se fue bajando. Sucede, sucede Estará eso. áspero, ¿eh? Sí, sucede. ¿Vamos? Bueno, escucha una cosa. Vamos, querido Aníbal, Vas a a tener que aguantar ahora. No, claro. Hay que levantar. Vamos. arriba, arriba esa Arriba el alegría. ánimo. La pantalla es suya. Sí, sí, vamos a invitar hoy y por supuesto agradecer la paciencia y la gentileza y la paciencia, en ese orden, de la concejal Marina Moretti, que ha tenido la deferencia de volver a concedernos una entrevista o nos da la oportunidad de charlar de la política de San Andrés de Giles, de lo que está sucediendo en San Andrés de Giles y por eso que tengo el gusto de decirle buenas noches, Marina, gracias por compartir con nosotros una vez más este espacio periodístico que se ha dado a llamar Hablemos Claro. Buenas noches. Hola, buenas noches Aníbal y buenas noches a todos los que venía escuchando recién la entrevista anterior. Al revés, la agradecida soy yo por poder participar en este programa del que tengo un muy lindo recuerdo. Bueno, a propósito, gracias Marina, y a propósito de la charla anterior, viene bien porque me das pie para hacer una pregunta. Se hablaba de mucho, o se habló bastante respecto a la deuda de la clase política o de los políticos para con la sociedad respecto a unos cuantos temas. Y sería bueno también tener tu opinión, ya que a mí particularmente siempre me satisface el hecho de escuchar a algún político también hacer la autocrítica, también decir, bueno, las cosas que no se están haciendo bien. De modo tal que quisiera tu opinión en tal sentido, Marina. Bueno, vos sabés que yo he sido muy crítica conmigo y con mi espacio político, porque de hecho todas las desinteligencias que nosotros hemos tenido, la falta de empatía tal vez con grandes sectores de nuestra sociedad, hizo que en un momento perdiéramos de alguna forma el rumbo y nos costó carísimo. Más que nos costó carísimo a nosotros como dirigentes, nos costó carísimo como dirigentes, pero también le costó mucho a la sociedad, le costó mucho a la comunidad, porque haber en ese momento perdido las elecciones hizo que vinieran los 4 años de gobierno macrista y los 4 años que recién lo escuchaba al concejal que hablaba de la ciudad de Luján, 4 años que nos empobrecieron, 4 años que eh, fueron muy para toda la sociedad. Y sí, yo creo que nuestro trabajo, digo, así como en su momento fui muy clara respecto de eso, de los errores, después lo que vino claramente se configura, para mi gusto, por lo menos como una de las grandes estafas electorales de la historia argentina. eh, Creo que hoy en día eh, nosotros tenemos que concentrarnos mucho este, en estar a la altura de las circunstancias del tiempo que vivimos. Hace realmente esta vuelta que hemos podido consolidar a partir de la unidad del peronismo y de tratar de recuperarnos de 4 años muy duros para la comunidad, se le suma una pandemia inédita, al menos en lo que es la historia moderna, y realmente la complejidad del trabajo nos exige que, ¿verdad?, todos los días estemos pensando qué más podemos hacer, cómo lo podemos hacer mejor. Creo que una situación como esta exige la mayor responsabilidad de nuestra parte y el desafío de ser mejores
que nosotros mismos el día anterior, ¿no? Es algo constante, por eso Marina, creo que la autocrítica escúchame, es sí, la diaria incluso. te hago esta pregunta y por ahí hasta se puede, a ver, llevar por a lo mejor alguna idea de que puede tener una intencionalidad política, pero hablando de autocríticas, por ahí la escucho muy generalizada, pero el 52% de la pobreza del país tiene que ver solamente con el último gobierno o es una cuestión que todavía la clase política desde hace más de 40 años todavía no ha podido resolver en este país. ¿Vos crees que eso también debe ser debatido y no ser solamente una mención o una mera mención en campaña política? Obviamente, es una cuestión estructural a esta altura. Lo que uno puede observar, digo, los indicadores que tenemos como país, en un país que además es rico en términos de recursos naturales y de producción de riqueza, arrastra una cuestión que es estructural, claramente, claramente. Lo que yo señalo es el agravamiento de esas condiciones y cuando uno mira el devenir, por lo menos de los últimos 20 años, ve momentos donde se puede comenzar a superar esa cuestión estructural o por lo menos a pensarla, a morigerarla en un punto, y momentos donde hay retrocesos, francos retrocesos. Pero la historia de la desigualdad de la Argentina es una historia que es estructural. Lo que uno advierte son momentos de reparación y advierte momentos de retroceso. Yo creo que ¿Y por qué no se el cuatro. cambió ese modelo? ¿Y por qué no se cambió esa tendencia? Porque yo tengo un poco, unos cuantos años más que vos, Marina, y me acuerdo, y vos hablas de diferencias y estás hablando de cuestiones que tienen que ver con la gran diferencia social que hay en este país, pero desde 1983 en adelante la clase política no ha enderezado el rumbo, no lo ha dejado, no lo si veo que cada vez hay mayor cantidad de pobres o de pobreza en general. No se ha hablado de infraestructura, en fin, eh, podríamos hablar un montón de tiempo, ¿verdad? Pero quiero tener una reflexión tuya, Marina. Yo creo que en realidad no es solamente una cuestión de la clase política, porque vos fíjate que las etapas de reparación de 1880 para acá, si querés, o de los periodos de gobiernos populares, de gobiernos para que miraron las grandes mayorías, probablemente se tuvieron que enfrentar a poderes que no son elegidos por nadie, pero que sí en la correlación de fuerzas tienen un peso muy, muy importante. Eh, digo, pocas veces en la Argentina coincide el poder real con el poder elegido por el pueblo. Y ahí hay todo un desafío que sobre todo quienes integramos gobiernos populares tenemos por delante. Vos fijate, incluso en el peronismo de Perón, en el peronismo de los 40, Perón no se enfrenta al pueblo en el combate contra la desigualdad, se enfrenta a los poderes del status quo, a los poderes establecidos, a los poderes que nadie le conoce la cara y que nadie ve. A nosotros nos tocó en la etapa más contemporánea también enfrentarnos a poderes que tienen más que ver, a poderes que tienen más que ver, no hablo de los empresarios, digo, no estoy hablando de eso, al poder mediático, creo que hoy hay un desafío enorme que también tiene que ver con la construcción de un poder judicial mucho más empático, no con los políticos, sino con los ciudadanos. Hoy, cuando yo hago una crítica a la justicia, no lo hago por lo que tienen que ver con los dirigentes, aunque podría también hacerlo, lo hago básicamente por las dificultades que tiene cualquier ciudadano frente a alguien que decide sobre su vida y su patrimonio, que no es elegido por nadie y que probablemente nadie le conoce la cara. Y no hablo de no hablo de todo el Poder Judicial, hablo de lo que se conoce como la corporativización del Poder Judicial y que claramente constituye un poder. Entonces, responsabilidad tiene la clase política, por supuesto, pero creo que hay que leerlo en un juego constante de correlación de fuerzas, sabiendo que a los que constituimos espacios políticos que tienen que ver con la voluntad de las grandes mayorías, con los deseos, con los anhelos de las grandes mayorías, gobernamos mirando a las grandes mayorías,
nos pasa que en general tenemos que discutir con poderes que nadie elige. Bien, compartamos muchachos, ustedes en estudios. Sí, adelante. ¿Qué aporte están haciendo ustedes para lo que van a ser la contienda electoral que se avecina allí en la ciudad de San Andrés de Giles? Bueno, nosotros ya venimos desde los comicios del 2019 integrando el Frente de Todos. Estamos trabajando muy bien. Nos tocó enfrentar como a todo el mundo la pandemia, atravesar este tiempo tan complejo y creo que eso ha hecho también que lleguemos a un grado de madurez mayor y que frente a las tremendas dificultades que atraviesa nuestra sociedad, podamos corrernos un poco de discusiones que hoy parecen hasta absurdas frente a lo que tenemos que atravesar. En San Andrés de Giles, creo que la propuesta del Frente de Todos, que estamos llevando adelante desde el 2019, ha redundado en que nos faltan un montón de cosas, hemos hecho muchas cosas mal, podemos mejorar, pero creo que nos ha servido para atravesar este tiempo con una atención muy grande en los sectores que más requieren de la intervención para afrontar este momento. Y me refiero con esto a las familias más vulnerables, pero también me refiero a quienes tienen que llevar adelante un comercio, también me refiero a quienes tienen que enfrentar la vida con mayores restricciones, ¿no? Hoy en San Andrés de Giles estamos contentos. En esta situación tan compleja podemos estar contentos de que las cuestiones avanzan, que en unos días vamos a estar viendo, estamos viendo ya y vamos a estar viendo algunas obras que para nosotros son importantes. Hoy estamos con vacunación libre a partir de los 18 años. Hoy estuvimos atravesando un operativo de DNI que nos permite recuperar el tiempo que perdimos en la pandemia de trámites del registro civil, que nos está ayudando y mucho el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el desarrollo de esos operativos. Dificultades un montón, cosas que podríamos hacer mejor un montón, pero un compromiso y una voluntad muy fuerte para hacer que las cosas sean todos los días un poco mejor y estar muy atentos a los sectores que más padecen los efectos de estar atravesando un tiempo de pandemia, un tiempo con muchas restricciones, un tiempo con muchas dificultades. Creo que ese es el espíritu, creo que es bueno para nosotros como comunidad, y eso ha exigido que como dirigentes también seamos un poco más generosos, un poco más menos egocéntricos, más atentos a pensar en el bien común que en los intereses particulares de cada uno. Eso no se Seguro, hacía bueno, antes, a ver, Marina. en ese sentido Perdón, de la generosidad, en ese sentido de pensar en la perdón. comunidad, me parece que ahí, sí, Aníbal. No, le pregunto a Marina si eso no se hacía antes, porque me sorprende, digo, no somos más generosos, que no se estaba haciendo eso, Marina, antes. No, no, a ver, Aníbal, vos sabés que nosotros, el espacio del peronismo se enfrentó 10 años en Giles. Nosotros con Bueno, los compañeros del Frente Renovador estuvimos 10 años enfrentados, compitiendo en alternativas electorales distintas. No fuimos muy generosos ni de un lado ni de otro. Y creo que a partir de la constitución del Frente de Todos, creo que todos aprendimos que la unidad del peronismo podía ser una buena alternativa, no para nosotros, sino para generar mejores condiciones y una lógica diferente para construir lo que nuestros vecinos necesitan. A eso me refiero. Vos sabés que me alegra. Sí, Marina, perdón, me la alegra. interna casi Perdón, 9 me años alegra. entre Sí, perdón.
Cuando yo hablaba de la autocrítica y te preguntaba por la autocrítica, que me estaba acordando de eso, y yo digo, no puede ser que Marina me falle y lo pase por alto. Bueno, vino bien la aclaración y te lo agradezco, porque eso también es bien cierto que realmente hubo un enfrentamiento bastante pronunciado y doloroso también, ¿no? Doloroso para quienes ellos tenían, para los integrantes del partido. Pero quiero dejar en pregunta a mis compañeros. Yo interrumpí solamente. No, no, Aníbal, ha quedado más que claro y me parece, Marina, que esa cuestión relacionada con esos gestos, después de tantos años de enfrentamientos en el seno del peronismo gilense, digo, han llegado para quedarse, no solamente en lo electoral, no solamente siendo gobierno, sino también hacia el futuro. Sí, y por eso yo te decía que cuando yo hago mi mayor autocrítica es la incapacidad que tuvimos durante mucho tiempo de empatizar con las necesidades, las expectativas, los deseos de nuestros vecinos. Mirá, estamos a nada del cierre electoral y yo antes de venir a compartir con ustedes este rato estábamos en el Consejo Deliberante trabajando sobre la reforma en una sesión especial, presentando un informe que estaban todas las fuerzas políticas, estaba el intendente, estaba la comisión que constituimos, estamos hablando del plan estratégico urbano de San Andrés de Giles. Digo, si ustedes me preguntan a mí, parte de haber aprendido que la necesidad de estar cerca y empatizar con las necesidades, los deseos y las expectativas de los vecinos pasan por ahí. Entonces, tal vez a muchos dirigentes les puede gustar en este momento estar tomando un café viendo cómo hacer tal cosa, y no, y la verdad es que lo que nos une ahora, Están de laburando. verdad, sí, y este tiempo de pandemia ha sido muy rico en eso, porque hemos podido encontrar los tiempos y las formas de comprender y desarrollar un método de trabajo que nos permita todos los días mejorar un poco. Si vos me preguntás hoy a mí, la agenda nuestra hoy fue recuperar el tiempo perdido para que los ciudadanos accedan a sus derechos vinculados con la identidad, con un operativo, programar la posta de vacunación libre en una de las localidades de nuestro partido, ¿En cuál? la reunión que te contaba recién que tiene que ver con repensar el plan estratégico, porque en pandemia aprobamos un código de ordenamiento urbano. Entonces, me parece que a eso me refiero cuando correrse un poco un poco de los egos, un poco de... Yo creo que después la gente siempre, el pueblo siempre es sabio, siempre elige y para eso hay tiempo. Lo que no nos puede detener es esta necesidad, aunque sea en cosas pequeñas, grandes, pequeñas y medianas, todos los días, por la responsabilidad que tenemos, enfocar toda nuestra energía, empatizar con lo que le pasa a los vecinos y a las vecinas. Me parece que por ahí va la mano, cuando perdimos eso, perdimos el rumbo. Entonces, me parece que nuestro mayor esfuerzo es ese. Marina, te agradecemos la comunicación y bueno, Aníbal, usted desde allí le doy el pie para cerrar la nota. Bueno, Marina, muchas gracias. Me quedaron 3.240 preguntas, pero bueno, las vamos a desarrollar en próximos encuentros cuando más avanzado el tiempo hablemos de los candidatos y hablemos de la candidatura de Marina Moretti 2023, pero eso será en el próximo encuentro. Marina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un placer haber estado en este programa. De paso aprovecho y saludo a todos quienes nos están siguiendo de nuestra ciudad y de las ciudades vecinas, hermanas. Un placer, a disposición para cuando ustedes así lo consideren. Les mando un abrazo enorme. Gracias, querido.